Hola hermanos, vamos a continuar el texto de Lucas en el devocional de hoy, que está en el capítulo 23, versículos 13 al 25. Y Jesús nuevamente está delante de Pilato y dice el texto en el versículo 13: Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernadores y al pueblo, les dijo: Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Y con esto en mente vamos a orar. Gracias Señor por tu palabra, gracias porque podemos ir siempre a ti en oración, entrar en tu trono de gracia. Perdona nuestros pecados, Señor, porque no queremos entrar de otra manera, sino limpios delante de ti, para poder tener comunión. De esa misma manera queremos en esta palabra entender lo que tú tienes para nosotros hoy. Te damos gracias porque tú siempre nos hablas, y eso rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pilato, gobernador romano, que se regía según las leyes romanas. Entonces uno dice, bueno, es un hombre pagano, no estaba en Dios, no es algo que a mí me, me preocupe. Puede ser, pero de alguna manera nosotros, por cómo ha ocurrido la historia del mundo, hoy día también estamos en manos de gobernantes. Y mañana y nos está tomando, porque Dios permite esas cosas también, y lo estamos viendo aquí en una forma muy curiosa en Israel completo. Ahora, ¿qué hicieron los judíos que querían matar a Jesús por envidia, por celo, por causas muy pecaminosas? Querían matar al Rey de Reyes, al Mesías, y estaban tan ciegos en su odio que no fueron capaces de ver que era Dios mismo. Es una situación increíble. No podemos pedirle mucho más a Pilato, podría decir uno, ¿cierto? Porque él no era creyente, ni conocía las escrituras, pero sí conocía la ley romana. Por lo tanto, ¿qué debería haber hecho él como legislador romano? Bueno, ejecutar la ley romana. ¿Y qué dice el versículo 16? Le soltaré, pues, después de castigarle. Y ahí tiene la ejecución de la ley romana, dado que no habían pruebas en contra de Jesús. Y el texto podría llegar hasta ahí, pero no. ¿Qué va a pasar después? Va a someter a un juicio democrático, o sea, les va a preguntar al pueblo a quién quiere que suelte, porque había una costumbre de soltar eh, algún criminal durante la fiesta, durante la Pascua, cosa extraña también, pero era así. Y él podría haber determinado, según su ley romana, dice, yo soltaré a este, y tenía a quién soltar. Por lo menos sabíamos que había tres delincuentes, dos que murieron en la cruz con Jesús, y este que aparece acá, que es Barrabás, que era más encima un homicida. Y el cuarto que estaba sujeto a juicio era el Señor. Y ya habiendo declarado que no encontraba pecado en él, ninguna falta, debería haberlo soltado. Le soltaré a uno de estos criminales, suelta a Jesús. Y se acabó la historia. Pero no, no se acaba aquí. Versículo 18, y esto va a ser clave para lo que pasa. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. ¿Qué debe haber hecho el procurador romano? Es decir, la ley dice esto: ceñirse a la letra, mantenerse firme en sus convicciones, en su cargo. Para eso estaba ahí. Y sigue el 19. Este, por Barrabás, había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad, o sea, sí había cometido pecados contra Roma, y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a darle voces diciendo, crucifícale, crucifíquele. Y él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él, y le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces
Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Todo esto podemos resumirlo así. Dejó de ejercer su cargo, dejó de cumplir la ley para hacerle caso a los gritos que deben haber sido tremendos, desaforados, de gente que lo único que quería era sangre y la sangre de nuestro Señor, pero no para salvación, sino simplemente para matarlo. Y vemos entonces un hombre que representaba todo un imperio, tenía todo eso sobre sus hombros y que tenía que ejercer la ley. ¿Y qué hace? No la ejerce y cede todos sus principios al deseo de otros. Y esto es un poco lo que quiero conversar. Cada tanto digo, nosotros tenemos que buscar en la palabra de Dios para ser entendidos en lo que Dios dice, para ser conformados más a la imagen de Cristo de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. No hay otro lugar donde ver eso, y más encima somos guiados en esto por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Quiere hijos conforme a su Hijo, para su gloria, para obrar en este mundo caído y rescatar a tantos más que aún están perdidos, usando a su iglesia con convicciones, porque su palabra es viva y eficaz, y eso va a quebrantar corazones cuando el Espíritu Santo los toque. Por lo tanto, ¿haremos nosotros una cosa distinta? Y la respuesta nuestra debería ser, no, yo quiero hacer lo que el Señor dice, pero muchas veces vemos en nuestras propias vidas que hacemos algo distinto. No necesariamente lo que el Señor dice. Este mismo pueblo que está vociferando fue el mismo pueblo que antes, y vemos por ejemplo en Juan capítulo 12, estaba alegre porque Jesús venía a Jerusalén, y dice que le decían, por ejemplo en el versículo 12-13, en Juan, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¡Wow! Todo el pueblo que reconoció eso, ahora está gritando en contra de eso. Hosana. Hosana es como ruego que me salves. Ese es el significado. Y cambiaron todo eso por sed de venganza, por odio, por pasiones humanas, cambiando incluso la ley. Es una situación que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Bueno, suceden cosas así y lo vemos en este mundo. El punto es el siguiente: nosotros, teniendo las convicciones verdaderas, la piedra fundamental, que es Cristo y su palabra, guiados por el Espíritu Santo en esta salvación tan grande que Dios nos dio, vivimos para Él. ¿Cómo vamos a vivir? Firmes, con las convicciones correctas, y no movernos de ahí, no importa lo que pase. ¿Sí? Y vemos en la primera iglesia como hubo muchos mártires. Ejemplo, Esteban, en el capítulo 7 de Hechos, predicando la palabra, murió siendo apedreado mientras seguía predicando la palabra. Y nosotros vamos a estar dispuestos a hacer eso, sea lo que sea que quiera hacernos el mundo. Que también parados estamos en nuestras convicciones respecto de lo que el Señor nos ha mostrado, respecto de lo que el Señor nos ha confiado. Solo a nosotros, no a otros. Solo a ti y a mí, a su iglesia. Y cuando veo esta actuación de Pilato, realmente me llama la atención, porque es muy fácil para cualquiera ceder ante un poder enorme que era todo el pueblo en contra, y hacerse la pregunta, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Qué haré si me rechazan? ¿Qué haré si se burlan de mí? ¿Qué voy a entregar? Y la respuesta era hacer nada, porque yo estoy en la fortaleza, yo estoy en Cristo. Es Él el que me mueve, es Él el que obra. Pero tenemos que orar. ¿Estamos en una reunión de oración? Oremos. Oremos por nuestra fe, oremos por nuestro carácter, oremos para que en el minuto dado no nos confundamos y respondamos algo que Dios nunca ha dicho. Amén. Dios te bendiga.